Julián presionó el cañón frío de su revólver contra la sien. Tenía $5 millones en el banco y una mansión de lujo, pero en ese puente oscuro, solo deseaba que todo terminara. Estaba a un segundo de apretar el gatillo cuando un ruido en el agua lo detuvo. Al mirar hacia abajo, lo que vio emerger de la oscuridad no era humano, y esa visión lo perseguiría a pie durante 10 años y miles de kilómetros hasta salvarle la vida de una forma que nadie podría explicar. ¿Fue una alucinación o un milagro? Dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para descubrir el final de esta increíble historia de supervivencia. Mantener una granja de rehabilitación de caballos es muy costoso, pero con cariño podemos ayudar. Puedes colaborar viendo los vídeos del canal, comentando, suscribiéndote y compartiéndolos. Con tu ayuda, los caballos se salvarán. En la cúspide de la pirámide social de Buenos Aires, donde el aire parece más ligero y las preocupaciones mundanas se disuelven bajo el peso de las cuentas bancarias, existía un hombre que creía tener el control absoluto sobre el destino. El doctor Julián Valeriano no era simplemente un médico, era una leyenda viviente en los pasillos asépticos de la medicina cardiovascular y neurológica. A sus 45 años, sus manos eran consideradas patrimonio de la ciencia, aseguradas por una póliza que valía más que la mayoría de los edificios históricos de la ciudad. Aquella tarde de martes no había sido una excepción en su historial de milagros. Julián acababa de salir de un quirófano de alta complejidad tras 6 horas de tensión inhumana. Había extraído un aneurisma del tamaño de una nuez alojado en una zona inoperable del cerebro de un influyente senador. Mientras se lavaba las manos con el cepillo quirúrgico, viendo cómo el agua teñida de rojo desaparecía por el desagüe de acero inoxidable, Julián sintió esa satisfacción silenciosa, casi divina, que solo conocen aquellos que han mirado a la muerte a los ojos y la han hecho parpadear. Él tenía el control. En su mente, el universo era un mecanismo de relojería que sus dedos podían ajustar a voluntad. Pero la ironía del destino es cruel y paciente. A veces, el hombre capaz de reparar el órgano más complejo del universo es incapaz de ver que su propia vida se está pudriendo desde los cimientos. Eran las 8 de la noche cuando salió del hospital privado. La cirugía había terminado 3 horas antes de lo previsto, un testimonio más de su destreza. Podría haber ido al club de campo, podría haber aceptado las invitaciones de sus colegas para celebrar, pero Julián solo tenía un pensamiento fijo: Camila. Su esposa. Su obra maestra. Llevaban 10 años de casados, y en la mente analítica y perfeccionista de Julián, su matrimonio era tan impecable como sus suturas. Camila era la belleza que equilibraba su intelecto, la calidez que esperaba en casa para descongelar la frialdad de la muerte con la que él lidiaba a diario. Encendió el motor de su deportivo alemán importado. El rugido grave y potente de los cilindros le dio una falsa sensación de seguridad mientras se incorporaba al tráfico de la Avenida del Libertador. Una lluvia fina comenzó a caer sobre el parabrisas, transformando las luces de la ciudad en estelas borrosas de neón y melancolía. Julián sonreía mientras conducía hacia la zona norte, hacia San Isidro, donde las mansiones se esconden discretamente detrás de muros altos y árboles centenarios. Iba a sorprenderla. Iba a llevarla a su restaurante favorito. Iba a celebrar que era el rey de su propio mundo, sin saber que estaba conduciendo a toda velocidad hacia su propia ejecución. La casa en San Isidro era un palacio moderno de mármol, cristal y madera oscura. Julián aparcó el coche lejos de la entrada principal, bajo la sombra de un viejo roble, para no alertar a nadie de su llegada. Quería ver la cara de sorpresa de Camila. Quería ver esa sonrisa que él creía poseer en exclusiva. Bajó del auto cubriéndose de la lluvia con su maletín de cuero y corrió hacia el porche. Abrió la puerta principal con una suavidad practicada. El vestíbulo estaba en penumbra, impregnado de un olor costoso a lavanda, cera para madera y silencio. Un silencio pesado habitaba la planta baja. Pero no era el silencio de la paz doméstica, era un silencio denso, cargado de electricidad estática, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Julián se quitó la chaqueta mojada, aflojó su corbata de seda italiana y comenzó a subir la gran escalera de caracol que llevaba a las habitaciones. Sus pasos sobre la alfombra persa eran inaudibles. Fue en el tercer escalón cuando lo escuchó. El sonido que partiría su vida en dos. No era la televisión encendida. No era una llamada telefónica. Era una risa. La risa de Camila. Pero no era la risa educada que ella usaba en las cenas de beneficencia, ni la risa suave con la que lo recibía a él. Era una risa grave, gutural, cargada de una intimidad sucia y desinhibida.
Y justo después, una voz de hombre. Una voz ronca que Julián no reconoció, respondiendo con palabras que no logró distinguir pero cuyo tono era inconfundible. El corazón del cirujano, que solía latir a 60 pulsaciones por minuto incluso durante las crisis más graves en la mesa de operaciones, se disparó a 120. Un zumbido agudo empezó a sonar en sus oídos. Sus manos, las famosas manos de oro, empezaron a temblar incontrolablemente. Subió el resto de los escalones como un fantasma, sintiendo que la gravedad aumentaba con cada paso. El pasillo del segundo piso parecía interminable, como un túnel oscuro que se estrechaba a medida que se acercaba a la puerta doble de su habitación matrimonial. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Una línea de luz amarilla cortaba la oscuridad del pasillo y se proyectaba sobre la pared opuesta. Julián se acercó, conteniendo la respiración, sintiendo que el suelo se licuaba bajo sus pies. Lo que vio a través de esa rendija no fue solo una escena de infidelidad. Fue la demolición sistemática de su realidad. Camila estaba allí, en la cama que habían elegido juntos en un viaje a Milán, envuelta en las sábanas de hilo egipcio que él había pagado. Pero no estaba sola. Y lo peor no fue el acto en sí, sino la mirada. Julián vio cómo ella miraba a ese extraño. Había una devoción, una pasión animal y una complicidad en sus ojos que Julián jamás había recibido en una década de matrimonio. Se dio cuenta, en una fracción de segundo devastadora, de que nunca la había tenido realmente. Toda su vida de éxito, los premios, el dinero acumulado, la mansión, todo era un decorado de cartón piedra para una obra de teatro donde él era el único actor que no conocía el guión. Era un hombre rico, sí, pero emocionalmente estaba en bancarrota. Julián no gritó. No pateó la puerta. No irrumpió en la habitación para exigir explicaciones. Su mente científica, entrenada para aislar problemas, se desconectó de sus emociones para protegerlo del colapso total inmediato. Se volvió frío, gélido. Dio 2 pasos hacia atrás, alejándose de la puerta y de los sonidos que seguían saliendo de ella. Sentía náuseas, un ácido corrosivo que le quemaba la garganta, pero su rostro se mantuvo inexpresivo, como una máscara de cera. Caminó, casi arrastrando los pies pero con determinación, hacia su despacho privado al final del pasillo. Entró en la oscuridad y fue directo al cuadro que ocultaba la caja fuerte. Sus dedos marcaron la combinación mecánicamente, sin dudar. Dentro había pasaportes, fajos de dólares, joyas familiares y escrituras de propiedades. Julián ignoró todo eso. Su mano pasó por encima de la fortuna y se cerró alrededor del acero frío y pesado de un revólver calibre 38. Lo había comprado años atrás por seguridad, tras una ola de secuestros en la capital. Nunca pensó que lo cargaría con la intención de usarlo. El peso del arma en su mano se sentía extrañamente reconfortante. Era una solución definitiva. Una salida rápida a la humillación insoportable que le quemaba la piel. Podría haber vuelto a la habitación. Podría haber acabado con ellos 2 en segundos. Tenía el arma, tenía la ira, tenía la justificación moral de un hombre destrozado. Pero Julián Valeriano no era un asesino. Simplemente, ya no quería ser Julián Valeriano. No quería ser el marido engañado, el cirujano exitoso con la vida vacía. Quería dejar de existir. Bajó las escaleras con el arma colgando de su mano derecha. Salió a la tormenta sin paraguas, dejando la puerta de la mansión abierta de par en par, permitiendo que el viento y la lluvia entraran al vestíbulo. Caminó hasta su auto, dejando que el agua empapara su traje de $3.000 hasta los huesos. Arrojó el revólver en el asiento del copiloto como si fuera un objeto maldito y arrancó el vehículo. Salió de la propiedad derrapando sobre los adoquines mojados. No miró atrás. La mansión, con su esposa y su amante dentro, desapareció en el espejo retrovisor, tragada por la oscuridad de la noche y la cortina de lluvia. Condujo sin rumbo fijo por la ciudad. Las luces de los semáforos y los carteles luminosos pasaban como estrellas fugaces borrosas por sus lágrimas. La avenida del Libertador, los bosques de Palermo, el centro financiero, todo le parecía ajeno, hostil, falso. Su mente era un bucle de imágenes tortuosas, la risa de ella, la puerta entreabierta, el arma en el asiento. ¿Para qué tanto esfuerzo?, se preguntaba. Soy un fracaso absoluto. El gran cirujano no había podido extirpar el tumor maligno de su propio matrimonio a tiempo. El auto se detuvo bruscamente cerca de Puerto Madero. Frente a él, el Puente de la Mujer, el icono arquitectónico de Buenos Aires, se alzaba blanco y moderno sobre las aguas negras del dique.
Julián apagó el motor. El silencio volvió a envolverlo, roto solo por la lluvia martilleando furiosamente el techo del coche. Tomó el arma. Sus manos ya no temblaban, estaban firmes con la resolución del final. Abrió la puerta y caminó hacia la estructura peatonal. El puente estaba desierto por la tormenta. Julián caminó hasta la baranda central y miró hacia abajo. El agua del río era un abismo negro y aceitoso. Esa noche, el doctor Valeriano estaba decidido a morir. Tenía 5 millones de dólares en cuentas extranjeras, pero se sentía el mendigo más miserable de la tierra. Apoyó el cañón frío del revólver contra su sien derecha. Cerró los ojos. Apretó los dientes y su dedo índice buscó la resistencia del gatillo. Estaba a un solo segundo de la oscuridad eterna. Pero entonces, justo cuando sus músculos se tensaban para el disparo final, algo se movió en el agua. Un sonido de chapoteo pesado, distinto a la lluvia, rompió su concentración. Julián abrió los ojos y miró hacia la orilla fangosa bajo el puente. Algo gigantesco emergía de las sombras. Algo que no debería estar allí y que cambiaría su destino para siempre. El cañón del revólver estaba tan frío que quemaba la piel de su sien. En ese puente de diseño vanguardista, bajo el diluvio que azotaba Buenos Aires, el doctor Julián Valeriano era un punto minúsculo de desesperación a punto de desaparecer. Su dedo índice aplicaba ya esa presión final, esa tensión irreversible sobre el gatillo que separa el ser del no ser. Los latidos de su corazón golpeaban sus tímpanos como martillazos ensordecedores, silenciando incluso el estruendo de los truenos. Cerró los ojos con fuerza, buscando la negrura absoluta, rogando que el final fuera instantáneo, que la bala borrara la imagen de su esposa en brazos de otro antes de que su cuerpo tocara el agua negra del dique. Pero el universo, en su misteriosa arquitectura, tenía otros planes. Justo en esa fracción de segundo donde la voluntad se quiebra, un sonido gutural, poderoso y orgánico, rompió la sinfonía de la lluvia y el viento. No era humano. No era mecánico. Era un resoplido. Un sonido de vida pura luchando contra los elementos. Julián abrió los ojos, confundido, con el arma aún temblando contra su cabeza. Miró hacia abajo, hacia la orilla fangosa y oscura del río, donde la iluminación artificial del puente apenas llegaba. Al principio, pensó que era una alucinación, un truco de su mente fracturada por el estrés y el dolor. Pero allí estaba. Desafiando toda lógica urbana, emergiendo de las sombras de la reserva ecológica, había un caballo. No era un animal cualquiera. Incluso en la oscuridad, su pelaje irradiaba una luminosidad pálida. Era un caballo blanco, gigantesco, de una musculatura imponente que se adivinaba bajo la piel mojada. Estaba allí, parado en el barro, con el agua del río lamiendo sus cascos. No parecía un animal perdido o asustado, parecía una estatua antigua que hubiera cobrado vida para presenciar ese momento exacto. Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Bajó el arma lentamente, apenas unos centímetros, sin poder apartar la vista de la aparición. El caballo sacudió su crin, lanzando un arco de gotas de agua al aire, y entonces, como si hubiera estado esperando la atención del hombre, levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Desde la altura del puente, a más de 10 metros, Julián sintió el impacto de esos ojos oscuros como un golpe físico en el pecho. No había miedo en la mirada del animal. No había juicio. En el mundo de Julián, todo era juicio, el juicio de sus colegas, el juicio de la sociedad, el juicio silencioso de una esposa insatisfecha. Pero ese caballo lo miraba con una neutralidad abrumadora, con una sabiduría antigua y silenciosa. En esos ojos grandes y profundos, Julián vio reflejada su propia miseria, pero despojada de drama. El caballo simplemente le decía, estoy aquí. Tú estás aquí. La lluvia cae sobre los dos. La vida es resistir. Fue una conversación sin palabras, una transfusión de calma en medio del caos. El animal parecía preguntarle, ¿vale tan poco tu vida que la vas a tirar por el capricho de otros? La absurda majestuosidad de la escena rompió el trance suicida. Julián se sintió pequeño, ridículo, parado allí con un trozo de metal en la mano intentando apagar su propia luz frente a un ser que irradiaba tanta fuerza vital. El doctor Valeriano miró el revólver en su mano derecha. De repente, el arma le pareció un objeto obsceno, pesado y sucio. Representaba la salida fácil, la cobardía, la victoria final de Camila sobre su existencia. Si apretaba el gatillo, ella ganaba. Si apretaba el gatillo, esa mirada noble del caballo sería lo último que vería, manchada por su propia sangre.
No, susurró Julián. Su voz sonó ronca, extraña, como si perteneciera a otra persona. Con un movimiento brusco, casi con asco, extendió el brazo sobre la baranda y abrió la mano. El revólver calibre 38 giró en el aire, brillando fugazmente bajo la luz de las farolas, antes de ser tragado por la oscuridad. Segundos después, un plof sordo indicó que el arma había sido reclamada por el limo del fondo del río. Ya no había vuelta atrás. El instrumento de muerte había desaparecido. Julián se dejó caer de rodillas sobre el pavimento mojado del puente. El llanto que había contenido durante horas estalló con una violencia volcánica. Lloró por la traición, lloró por la vergüenza, lloró por la vida perfecta que acababa de morir. Pero mientras lloraba, seguía mirando hacia abajo. El caballo blanco permaneció allí, inmóvil bajo la lluvia, velando su colapso, acompañándolo en su duelo como un guardián silencioso. Pasaron minutos, o quizás horas. Cuando Julián finalmente logró ponerse de pie, estaba empapado hasta la médula, temblando de frío, pero su mente estaba extrañamente clara. Miró hacia la orilla nuevamente, pero el caballo ya no estaba. Había desaparecido en la noche o en la bruma, tan misteriosamente como había llegado. Sin embargo, la sensación de su presencia permanecía intacta en el pecho de Julián. Se dio la vuelta y miró su auto. El deportivo alemán seguía allí, con el motor apagado pero aún tibio, con las luces de posición parpadeando suavemente. Representaba todo lo que él era: estatus, dinero, velocidad, éxito. Y de repente, sintió una repulsión visceral hacia ese vehículo. No podía volver a subirse a él. No podía volver a esa casa en San Isidro. No podía volver a ponerse una bata blanca y fingir que era Dios mientras su vida humana era un chiste. Julián Valeriano tomó una decisión que desafiaba toda lógica. Metió la mano en el bolsillo, sacó las llaves del auto y las dejó sobre el capó mojado. También sacó su billetera, con sus tarjetas de crédito Black, su identificación y todo el efectivo que llevaba. La dejó junto a las llaves. Se quitó el reloj suizo de la muñeca, ese que costaba más que un apartamento pequeño, y lo depositó con cuidado sobre el metal. Se estaba despojando de su piel. Se estaba borrando a sí mismo. Se acabó, dijo al viento. Dio la espalda a su auto, a su fortuna y a su pasado. Comenzó a caminar. No hacia su casa, ni hacia un hotel, ni hacia una comisaría. Simplemente caminó hacia adelante. Cruzó el puente, dejando atrás los restaurantes lujosos de Puerto Madero donde tantas veces había cenado creyéndose feliz. Sus zapatos de cuero italiano chapoteaban en los charcos, arruinándose con cada paso, pero no le importaba. El agua fría limpiaba algo más que su sudor, estaba lavando su identidad. Caminó hacia la avenida Córdoba, cruzó la ciudad dormida mientras la lluvia amainaba y se convertía en una llovizna persistente. Pasó junto a gente que se refugiaba en los portales, pasó junto a borrachos y trabajadores nocturnos. Nadie reconoció al eminente neurocirujano en ese hombre empapado, con la mirada perdida y el traje pegado al cuerpo. Para la ciudad, ya era solo una sombra más. Esa noche, Julián caminó sin detenerse hasta que las luces de neón del centro quedaron atrás y los suburbios comenzaron a aparecer con el amanecer gris. Sus pies sangraban dentro de los zapatos, su estómago rugía y el frío le calaba los huesos, pero por primera vez en años, se sentía dueño de su destino. No tenía plan, no tenía rumbo fijo, solo una brújula interna que apuntaba inexplicablemente hacia el norte. El caballo blanco le había salvado la vida, no para que volviera a ser el mismo, sino para que se convirtiera en otro. El doctor Valeriano había muerto en ese puente. Quien caminaba ahora sobre el asfalto roto de la periferia era un hombre nuevo, un peregrino sin nombre que acababa de dar el primer paso de una odisea que duraría 10 años. La carretera se extendía frente a él, infinita y desafiante, y Julián la aceptó como su nuevo hogar. Así comenzó el viaje. Un paso tras otro, alejándose del dolor, buscando en el horizonte esa mirada de compasión que lo había rescatado del abismo. Los primeros kilómetros fueron una mentira piadosa que su cuerpo se contó a sí mismo. La adrenalina de la decisión tomada en el puente actuó como un anestésico temporal, empujándolo a través de los suburbios de Buenos Aires mientras la noche daba paso a un amanecer gris y húmedo. Pero cuando la ciudad se diluyó y el asfalto dio paso a los caminos polvorientos de la provincia, la realidad cayó sobre Julián con el peso de un mazo. El hombre no está diseñado para desprenderse de su vida de un tirón sin sangrar. Y Julián Valeriano, el eminente neurocirujano, comenzó a sangrar por los pies. Sus zapatos de cuero italiano,
hechos a mano por artesanos florentinos para caminar sobre alfombras persas y suelos de mármol, declararon la guerra al terreno agreste. A los 3 días de caminata, las suelas finas se habían partido. A la semana, el cuero se había desgarrado y las ampollas en sus talones y dedos habían reventado, infectándose con el polvo del camino. Cada paso se convirtió en una punzada de aguja caliente que subía desde sus pies hasta su cerebro, un recordatorio constante de su fragilidad. Pero el dolor físico era solo el preludio de una tortura mayor, la destrucción del ego. Al cruzar la frontera hacia Bolivia, Julián ya no era un turista excéntrico caminando por la banquina, era una aparición lamentable. Su traje de $3.000, otrora símbolo de estatus y poder, se había convertido en una costra de tela sucia, desgarrada por las alambradas y endurecida por el sudor y la mugre. La camisa de seda blanca era ahora un trapo grisáceo que apenas lo protegía del viento cortante del altiplano. El hambre, ese monstruo que Julián solo conocía de los libros de medicina o de las historias de sus pacientes pobres, se presentó en su forma más primitiva. No era el apetito de saltarse el almuerzo por una cirugía larga, era un dolor sordo y constante en el estómago, un vacío que nublaba la vista y mareaba la conciencia. Fue en un mercado popular a las afueras de Potosí donde el doctor Valeriano murió definitivamente para dar paso al vagabundo. Llevaba 2 días sin comer. El olor a pan caliente y guisos especiados que flotaba en el aire le provocaba náuseas por la intensidad del deseo. Julián se paró frente a un puesto de comida callejera. Su instinto inicial fue buscar su billetera, sacar una tarjeta platino y comprar todo el puesto. Pero su mano solo encontró el vacío de un bolsillo roto. La dueña del puesto, una mujer indígena de rostro curtido y ojos desconfiados, lo miró. No vio a un médico salvador de vidas. No vio a un hombre educado en las mejores universidades. Vio a un pordiosero sucio que espantaba a la clientela. «Lárguese de aquí, borracho», le gritó la mujer, agitando un trapo. La palabra borracho lo golpeó más fuerte que una bofetada. Él, que apenas bebía una copa de vino en las cenas. Él, que controlaba cada aspecto de su salud. Quiso replicar, quiso decir, «Soy el doctor Valeriano, exijo respeto». Pero cuando abrió la boca, su voz se quebró. La vergüenza le cerró la garganta. No tenía nombre. No tenía título. Solo tenía hambre. Julián bajó la cabeza, derrotado. Pero el instinto de supervivencia es una fuerza que no conoce la dignidad. Dio un paso atrás, extendió una mano temblorosa, esa mano que había sostenido bisturís de diamante, y, con la voz más pequeña que jamás había usado, susurró. «Por favor, un poco de pan». La mujer lo miró de nuevo. Algo en la profundidad de la desesperación de Julián, quizás ese brillo de humanidad rota que aún persistía en sus ojos, la ablandó. Le arrojó un trozo de pan duro que iba a tirar a los perros. Julián lo atrapó en el aire. No lo comió, lo devoró. En ese instante, masticando harina seca y vieja en una calle de tierra a 4.000 metros de altura, Julián comprendió que la caída había terminado. Había tocado el fondo. Y extrañamente, en ese fondo, encontró una base sólida. A partir de ese día, comenzó la metamorfosis. La piel del caminante empezó a crecer sobre él. Su cuerpo, al principio blando y acostumbrado al aire acondicionado, se endureció. Su piel se curtió bajo el sol implacable de los Andes, volviéndose del color del cuero viejo, surcada por arrugas prematuras que contaban la historia de cada kilómetro. Su barba creció salvaje y gris, ocultando las facciones finas de su rostro, convirtiéndolo en un anónimo más del paisaje sudamericano. Aprendió el idioma del silencio. Dejó de hablar consigo mismo, dejó de analizar su pasado, dejó de pensar en Camila. El cerebro humano tiene un límite de procesamiento, y la supervivencia consumía todos sus recursos. ¿Dónde dormiré esta noche para no morir de hipotermia? ¿De qué fuente puedo beber agua sin enfermarme? ¿Qué perro callejero es una amenaza y cuál puede ser un compañero de calor por una noche? Esas eran ahora sus preocupaciones vitales. Las cirugías, los congresos, las traiciones amorosas, todo eso se sentía como una película que había visto hacía mucho tiempo y cuyo argumento ya no le importaba. Cruzó el salar de Uyuni caminando por los bordes, un punto negro en la inmensidad blanca y salada. Atravesó las montañas hacia La Paz, durmiendo en los pórticos de las iglesias coloniales, acurrucado bajo cartones junto a otros desposeídos que no le hacían preguntas. Allí descubrió una extraña hermandad. Entre los miserables, nadie juzga tu pasado porque el presente es demasiado abrumador.
Compartió fogatas hechas de basura con hombres que habían perdido la razón, con niños que nunca tuvieron infancia y con ancianos que esperaban la muerte. Sin embargo, había una diferencia fundamental entre Julián y sus compañeros de infortunio. Ellos estaban allí porque la vida los había arrastrado. Julián estaba allí porque estaba caminando hacia algo. En las noches más frías, cuando el viento de la cordillera parecía querer arrancar el alma del cuerpo, y la tentación de dejarse morir era dulce y seductora, la imagen volvía a él. Cerraba los ojos y no veía el rostro de su esposa, ni el lujo de su mansión. Veía al caballo blanco. Veía esos ojos oscuros y profundos mirándolo bajo el puente de Buenos Aires. Esa conexión inexplicable era su combustible. No sabía si el caballo había sido un fantasma, un ángel o una alucinación de su cerebro estresado, pero la promesa implícita en esa mirada, sigue, vive, resiste, era la única ley que Julián respetaba ahora. Se convirtió en el mudo para algunos, el peregrino para otros. Aprendió a leer el clima en las nubes y la bondad en los ojos de las personas antes de pedir limosna. Sus manos de cirujano, antes suaves y rosadas, se llenaron de callos, grietas profundas y cicatrices, con las uñas negras de tierra. Si alguien le hubiera puesto un bisturí en la mano en ese momento, no habría sabido cómo sostenerlo. Esas manos ahora servían para escarbar en la basura, para sostener un bastón de madera y para defenderse. Mes tras mes, año tras año, Julián avanzaba hacia el norte. Dejó Bolivia atrás y entró en Perú. El paisaje cambió, pero la rutina era la misma: caminar, sobrevivir, dormir, repetir. Se había despojado de todo lo que creía ser para descubrir lo que realmente era: un animal resistente, un ser de pura voluntad. El doctor Valeriano había muerto en el camino. Quien caminaba ahora bajo la lluvia y el sol, cruzando fronteras invisibles, era un hombre sin nombre, forjado en el dolor y templado en la soledad, acercándose paso a paso, sin saberlo, hacia su verdadero destino. La piel del caminante ya era su única vestimenta, y bajo ella, un corazón nuevo comenzaba a latir, lento y fuerte, al ritmo de la carretera. El tiempo dejó de medirse en horas, minutos o cirugías programadas. Para Julián, el tiempo se transformó en una línea infinita trazada sobre el asfalto y la tierra, medida únicamente por el desgaste de sus suelas y el cambio de las estaciones en su propia piel. Si los primeros meses fueron el choque traumático de la caída, los años siguientes fueron la erosión lenta y constante de la roca. Atravesar Perú fue una prueba de aridez y soledad absoluta. La carretera panamericana se extendía como una cicatriz gris a través del desierto costero, un paisaje lunar donde el océano Pacífico golpeaba con furia a un lado y las dunas de arena infinita se alzaban al otro. Julián caminaba bajo un sol que blanqueaba los huesos, convertido en una silueta temblorosa por el calor que emanaba del suelo. En Lima, la gran capital, el contraste fue brutal. Julián, el hombre que una vez cenó en los mejores restaurantes de Buenos Aires, ahora dormía bajo el puente del río Rímac, envuelto en plásticos sucios para protegerse de la garúa nocturna. Una noche, mientras rebuscaba algo comestible en la basura trasera de una clínica privada en el distrito de San Isidro limeño, vio a un médico salir por la puerta de servicio. El doctor vestía una bata blanca impecable, hablaba por un celular de última generación y subía a un auto nuevo. Julián se quedó paralizado, sosteniendo media manzana podrida en su mano negra de mugre. Se vio a sí mismo en ese hombre. Pero, extrañamente, no sintió envidia. Sintió una distancia sideral, como si estuviera observando a una especie alienígena. Ese mundo de prisas, ambición y estatus ya no le pertenecía. Él era libre de una manera aterradora y dolorosa. Siguió caminando hacia el norte, cruzando a Ecuador. Allí, los Andes volvieron a reclamar su tributo. En la sierra, el frío húmedo y penetrante casi termina con su viaje. Una neumonía lo derribó en un camino rural cerca de Loja. Julián cayó en una zanja, ardiendo en fiebre, delirando con sonidos de monitores cardíacos y risas de mujer. Pensó que era el final, que su cuerpo se convertiría en abono para el maíz. Pero la misericordia a veces tiene manos callosas y uñas sucias. Una familia de campesinos lo encontró. No le preguntaron su nombre, ni sus antecedentes, ni por qué un hombre blanco con acento extranjero yacía moribundo en sus tierras. Simplemente lo cargaron y lo llevaron a un granero. Durante 3 semanas, Julián vivió entre el olor a paja seca y el calor animal de las vacas y las ovejas. La anciana de la casa le daba caldos de gallina y friegas con hierbas medicinales. En su convalecencia, rodeado por el aliento vaporoso de los animales en las mañanas frías, Julián recordó al caballo blanco.
Miraba a los ojos de un burro viejo que descansaba a su lado y sentía una conexión más profunda que con cualquier humano que hubiera conocido en su vida anterior. Los animales no mentían. No traicionaban. No fingían amor para luego apuñalarte por la espalda. Su presencia era simple, honesta y brutalmente real. Julián sanó, no solo de sus pulmones, sino un poco más de su alma. Cuando tuvo fuerzas para levantarse, agradeció a la familia trabajando la tierra de sol a sol durante un mes, pagando su deuda con sudor antes de retomar su marcha silenciosa. Colombia fue una selva de verdes intensos y peligros invisibles. Julián envejecía a un ritmo acelerado. Su cabello, antes negro y peinado con gel, era ahora una melena blanca y enmarañada que le caía sobre los hombros. Su barba le llegaba al pecho, dándole el aspecto de un profeta bíblico castigado por Dios. Cruzó montañas donde la guerrilla y el ejército jugaban al gato y al ratón, pero él era invisible. Los hombres armados no ven a los vagabundos, los consideran parte del paisaje, como una piedra o un árbol seco. Julián era un fantasma que atravesaba retenes y fronteras sin que nadie lo registrara. Era nadie. Y en ese anonimato, el recuerdo de Camila se fue desvaneciendo. Al principio del viaje, su nombre era una herida abierta que supuraba odio. Al 5.º año, era una cicatriz que picaba con los cambios de tiempo. Al 8.º año, Camila era solo un nombre, una palabra vacía sin rostro. Julián intentaba recordar sus facciones y se daba cuenta de que se le escapaban como agua entre los dedos. El odio requiere energía, y Julián necesitaba toda su energía para poner un pie delante del otro. La olvidó. No por perdón, sino por pura supervivencia emocional. Lo único que permanecía nítido, en alta definición en su memoria, era la mirada de aquel caballo bajo el puente. Esa imagen era su norte magnético. Cuando el hambre apretaba, cuando la lluvia tropical de Colombia convertía los caminos en ríos de lodo, Julián cerraba los ojos y veía al animal. «Sigue», le susurraba esa memoria. «¿Qué hay al final?», se preguntaba él. «No importa», respondía el instinto, «solo sigue». 10 años. Una década completa había pasado desde que arrojó el revólver al Río de la Plata. 10 años de dormir en el suelo, de comer sobras, de ser invisible. Julián Valeriano, el hombre que operaba cerebros, había olvidado la terminología médica. Sus manos ya no tenían la suavidad necesaria para palpar un pulso delicado. Eran garras fuertes, herramientas de supervivencia capaces de abrir frutas duras, trepar rocas y defenderse de perros salvajes. Finalmente, un día, el paisaje cambió de nuevo. El aire se volvió más pesado, cargado de la tensión eléctrica de las fronteras convulsas. Estaba llegando a Cúcuta, el umbral de Venezuela. Julián se detuvo en un alto del camino, apoyado en su bastón de madera pulida por el uso. Miró hacia el horizonte. Su cuerpo era un mapa de cicatrices y huesos prominentes, pero sus ojos habían cambiado. Ya no tenían el brillo arrogante de la inteligencia académica. Ahora tenían la profundidad tranquila de los lagos profundos. Eran ojos que habían visto lo peor de la humanidad y lo más sublime de la naturaleza. Cruzó el puente internacional Simón Bolívar mezclado entre la multitud de migrantes que iban y venían con sus vidas a cuestas. Nadie reparó en el anciano vagabundo que caminaba con paso lento pero firme. Entró en Venezuela sin pasaporte, sin dinero y sin pasado. No sabía por qué había caminado hasta allí. No tenía familia en Caracas, ni amigos, ni promesas. Solo sabía que el viaje, de alguna manera inexplicable, estaba llegando a su fase final. Sentía una vibración en el aire, una especie de llamada silenciosa que tiraba de él hacia el centro del país. Caminó por las carreteras de los Andes venezolanos, bajando hacia los valles, durmiendo bajo las estrellas de un cielo nuevo. 10 años de polvo cubrían su piel, pero bajo esa capa de miseria, el doctor Valeriano estaba a punto de despertar. No por su propia voluntad, sino porque el destino, ese guionista cruel y maravilloso, ya había preparado el escenario para el reencuentro final. El vagabundo caminaba hacia Caracas, y sin saberlo, caminaba hacia la respuesta de la pregunta que el caballo blanco le había planteado una década atrás: ¿para qué merece la pena vivir? Caracas lo recibió no con un abrazo, sino con un rugido. Después de años de silencio en los páramos andinos y de la quietud verde de las selvas, la capital venezolana golpeó los sentidos de Julián con la fuerza de un martillo neumático. Era una bestia de concreto y ruido, vibrante y caótica, extendida en un valle largo bajo la sombra imponente de una montaña que los locales llamaban el Ávila. Julián llegó como un espectro,
arrastrando sus pies envueltos en trapos y sandalias improvisadas. Su figura era la de un anciano bíblico, con la piel quemada hasta tener la textura del cuero viejo y una barba blanca y enmarañada que le llegaba al pecho. Nadie en esa ciudad acelerada, llena de motocicletas zumbando como avispas y cornetas de tráfico incesante, se detuvo a mirar al vagabundo. Para los millones de habitantes que luchaban su propia batalla diaria, Julián era invisible. Era parte del mobiliario urbano de la miseria, una sombra más entre las sombras. Caminó sin rumbo durante días por las autopistas periféricas, buscando instintivamente las zonas donde el cemento cedía paso a la vegetación. El ruido de la ciudad le aturdía. Su mente, acostumbrada al ritmo lento de la naturaleza, se sentía bombardeada. Estaba exhausto. No el cansancio de un día largo, sino el agotamiento profundo de una década de huida. Sus huesos dolían, sus pulmones ardían con el smog. Por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que quizás el viaje había terminado. No porque hubiera llegado a un destino, sino porque la batería de su voluntad se estaba agotando. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y violetas intensos, Julián se alejó de las avenidas principales. Sus pasos lo llevaron hacia una zona semi-rural en las afueras, donde las barriadas populares se mezclaban con antiguos terrenos de cultivo que la ciudad aún no había devorado por completo. Encontró un descampado verde, un parche de hierba alta rodeado de árboles viejos que parecía un oasis de silencio. Julián dejó caer su cuerpo cansado bajo la sombra de un árbol. Cerró los ojos, sintiendo la brisa cálida del valle. Pensó en dejarse morir allí. Sería fácil. Simplemente no volver a levantarse. Dejar que la tierra lo reclamara y que su nombre, Dr. Julián Valeriano, terminara de borrarse para siempre. Pero entonces, una sensación eléctrica recorrió su columna vertebral. No fue un ruido, sino una presencia. Esa misma vibración que había sentido una noche lluviosa, 10 años atrás y a 5.000 kilómetros de distancia. Julián abrió los ojos. Al principio, pensó que el hambre y la deshidratación finalmente le habían provocado alucinaciones. Se frotó los párpados con sus manos sucias y volvió a mirar. A unos 100 metros de distancia, pastando tranquilamente entre la maleza dorada por el sol del atardecer, había una mancha blanca que desafiaba la lógica del entorno. Se incorporó lentamente, con las articulaciones crujiendo. El corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza dolorosa. Allí estaba. Era un caballo blanco. Pero no cualquier caballo. Su porte era regio, su musculatura perfecta se dibujaba bajo un pelaje que parecía capturar la luz del sol y devolverla con más intensidad. Era gigantesco. Julián contuvo la respiración. Su mente racional, esa parte de su cerebro de médico que aún sobrevivía bajo capas de polvo, le gritó que era imposible. Los caballos no viven tanto tiempo en estado salvaje, y ciertamente no viajan miles de kilómetros cruzando fronteras y selvas para esperar a un vagabundo en Caracas. Es otro caballo, se dijo. Es solo una coincidencia. Pero entonces, el animal dejó de pastar. Levantó su cabeza noble, sacudió su crin blanca al viento y giró el cuello lentamente hasta clavar su mirada directamente en Julián. El tiempo se detuvo. El ruido lejano de la autopista desapareció. El canto de los grillos cesó. Solo existían el hombre y la bestia. Eran los mismos ojos. Julián podría haber olvidado el rostro de su madre, podría haber olvidado la voz de su esposa, pero jamás olvidaría esos ojos oscuros, profundos y líquidos que lo habían salvado del suicidio en el puente de la mujer. Era una mirada que contenía un universo de compasión, una inteligencia antigua que trascendía lo animal. No había miedo en el caballo, solo un reconocimiento tranquilo. Era como si el animal le estuviera diciendo, ¿por qué tardaste tanto? Te estaba esperando. Julián sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sucias, abriendo surcos limpios en la mugre de su rostro. No era miedo, era una emoción abrumadora de pertenencia. Durante 10 años había sido un paria, un ser desconectado de todo. Pero ese animal lo conocía. Ese fantasma era su único testigo, su único amigo. El caballo soltó un resoplido suave y dio un paso hacia él. Luego otro. Pero no se acercó para dejarse tocar. Se detuvo, miró a Julián y luego giró su cuerpo hacia un camino de tierra que se adentraba más en el campo. Volvió a mirar al hombre, moviendo la cabeza en un gesto inequívoco. «Sígueme», susurró Julián, traduciendo el lenguaje corporal del animal. No fue una voz en su cabeza, fue una certeza en su corazón. El vagabundo se puso de pie.
El dolor de sus piernas desapareció, reemplazado por una inyección de adrenalina espiritual. Agarró su bastón y comenzó a caminar. El caballo, al ver que el hombre lo seguía, comenzó a trotar suavemente. Era una procesión extraña bajo la luz del crepúsculo. Un caballo blanco inmaculado guiando a un mendigo andrajoso. Cada vez que Julián se quedaba atrás, jadeando por el esfuerzo, el caballo se detenía y lo esperaba, mirándolo con paciencia infinita, asegurándose de que no se perdiera. Caminaron durante casi una hora, alejándose cada vez más de la ciudad y adentrándose en una zona de granjas y vegetación densa. Finalmente, el caballo se detuvo frente a una estructura rústica. Era una entrada grande con un arco de madera envejecida y un letrero de metal oxidado que colgaba torcido. Julián, entrecerrando los ojos en la penumbra creciente, pudo leer las letras apenas visibles: Hacienda El Renacer. El nombre lo golpeó con una ironía poética. El Renacer. El caballo blanco cruzó el umbral abierto del portón sin dudarlo. Julián se detuvo en la entrada. Sentía que estaba cruzando una frontera mucho más importante que las de los países que había atravesado. Sentía que al cruzar ese portón, el viaje del caminante terminaría y algo nuevo comenzaría. Tenía miedo. Miedo de volver a interactuar con el mundo, miedo de romper la burbuja de soledad que lo había protegido. Pero el caballo relinchó desde el interior, un sonido urgente y demandante. Julián respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire oloroso a heno y tierra húmeda. Apretó su bastón y dio el paso. Al entrar en la propiedad, el caballo blanco aceleró el paso y giró hacia la izquierda, desapareciendo tras unos establos de madera oscura. Julián intentó seguirlo con la vista, pero el animal se había desvanecido con la misma rapidez misteriosa con la que había aparecido en Buenos Aires. Sin embargo, esta vez Julián no se quedó solo en el silencio. De repente, el aire se llenó de voces humanas, gritos de angustia y el sonido metálico de cubos chocando. El caos reinaba en el patio central de la hacienda. Julián, guiado por una curiosidad que creía muerta, se acercó a la fuente del alboroto. No sabía que el caballo no lo había llevado allí para descansar, sino para enfrentar la prueba final de su existencia. El destino lo había colocado exactamente donde debía estar, en el minuto exacto en que se le necesitaba. El caos tiene un olor distintivo. Para Julián, ese olor había estado ausente durante 10 años, enterrado bajo el aroma del polvo, la lluvia y la basura. Pero al cruzar el umbral del establo principal de la hacienda El Renacer, el olor lo golpeó con la fuerza de un recuerdo reprimido. Era una mezcla ferrosa de sangre, sudor agrio, paja húmeda y el almizcle inconfundible del miedo biológico. La escena que se desplegaba ante sus ojos estaba bañada por la luz amarilla y parpadeante de un par de bombillas desnudas que colgaban de las vigas. En el centro del recinto, sobre una cama de heno revuelta y manchada, yacía una yegua alazana. El animal estaba exhausto, con los flancos subiendo y bajando en espasmos rítmicos que denotaban un sufrimiento prolongado. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban desorbitados, mostrando el blanco del pánico, mirando hacia la nada con esa resignación que precede a la muerte. A su alrededor, 2 hombres luchaban contra la inevitabilidad. Uno era un peón joven, que sostenía la cabeza del animal intentando calmarlo sin éxito. El otro era un hombre mayor, de unos 60 años, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la desesperación. Era don Manuel, el dueño. «No sale. Está trabado», gritó Manuel, con la voz quebrada por la impotencia. «Se me muere, maldita sea, se me mueren los dos». Julián se quedó paralizado en la entrada. El vagabundo que había habitado su cuerpo durante una década quería darse la vuelta, huir a la oscuridad y seguir caminando hacia ninguna parte. Pero el médico que había sido silenciado, atado y amordazado en el fondo de su psique, abrió los ojos. Su cerebro, entrenado durante años en las mejores universidades y hospitales del mundo, comenzó a procesar la información a una velocidad vertiginosa. Escaneó la escena no como un espectador, sino como un analista. Vio la posición de la yegua. Vio la cantidad de sangre en la paja. Vio las patas del potro asomando apenas, inmóviles. «Distocia», susurró su mente. «Presentación anterior incorrecta. Uno de los miembros está retenido. El cuello está torcido. Si no se corrige en 3 minutos, habrá ruptura uterina o asfixia fetal». El diagnóstico fue automático, frío, preciso. Y con el diagnóstico, llegó la autoridad. Julián soltó su bastón de madera. El sonido de la madera golpeando el suelo de cemento fue el punto final de su vida como mendigo.
Dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz. «Apártense», dijo. No gritó, pero su voz cortó el aire denso del establo como un bisturí. No era la voz rasposa y sumisa que usaba para pedir pan. Era una voz de barítono, firme, acostumbrada a dar órdenes en situaciones donde un segundo de duda costaba una vida. Don Manuel se giró, sorprendido por la intrusión. Vio a un anciano en harapos, sucio y barbudo, que parecía salido de una pesadilla. «¿Quién diablos es usted? Lárguese», bramó Manuel, intentando empujarlo. Julián ni siquiera parpadeó. Agarró la muñeca de Manuel con una fuerza sorprendente y lo miró directamente a los ojos. En esa mirada, el hacendado no vio locura. Vio una seguridad absoluta y aterradora. «Dije que se aparte», repitió Julián con calma glacial. «Necesito agua caliente, jabón neutro y todas las toallas limpias que tenga. Ahora». «Y usted», señaló al peón joven que lo miraba con la boca abierta, «sujete la cabeza de la yegua. No deje que se levante. Si se levanta, moriremos todos. La autoridad es algo que no se puede fingir». Don Manuel, superado por la situación y viendo una extraña esperanza en los ojos de ese desconocido, obedeció sin cuestionar. Corrió hacia una pila cercana donde había un grifo y cubos. Julián se acercó a la yegua. Se arrodilló en la paja manchada de sangre. El animal soltó un gemido bajo. Julián posó su mano sucia sobre el cuello sudoroso de la bestia. «Tranquila, chica, tranquila», susurró. Su mano, esa garra callosa y curtida por el sol de los Andes, comenzó a acariciar con una suavidad imposible. Cuando llegaron los cubos de agua humeante, Julián se lavó. Frotó sus brazos con jabón hasta los codos, viendo cómo el agua gris y negra caía al suelo. Se quitó la suciedad de 10 años en 10 segundos. No quedaron estériles, pero quedaron listas. Se remangó la camisa hecha jirones. Cerró los ojos un instante. Visualizó la anatomía. No era un humano, pero la biología es universal. Hueso, músculo, fluido, vida. Respiró hondo, llenando sus pulmones, y al exhalar, el doctor Valeriano tomó el control total. Introdujo sus manos en el canal de parto. El calor era sofocante. La presión de las contracciones de la yegua le apretaba los brazos como prensas hidráulicas. Dolía. Sus músculos, debilitados por años de mala alimentación, protestaron. Pero su mente estaba en otra parte. Julián vio con sus dedos. Palpó dentro del animal y construyó un mapa mental en 3D. Allí estaba la cabeza del potro, doblada hacia atrás de forma antinatural. Allí estaba la pata izquierda, atrapada contra la pelvis de la madre. El potrillo estaba atascado en un nudo mortal. «Empuja, mamá, empuja», murmuraba Julián, con el sudor cayéndole por la frente y perdiéndose en su barba. Necesitaba espacio. Esperó el intervalo entre contracciones. Ahora, con un movimiento brusco y decisivo, empujó al potro hacia adentro, en contra de la naturaleza, para ganar espacio de maniobra. La yegua gritó. Don Manuel se llevó las manos a la cabeza. «Lo va a matar», gritó el peón. «Silencio», rugió Julián. Dentro del vientre, sus manos trabajaban con una destreza ciega. Agarró la pata atrapada. Rotó la muñeca. Sintió el chasquido suave de la articulación liberándose. Luego buscó la cabeza. Enganchó sus dedos en la mandíbula del feto y tiró suavemente para alinearla. Todo estaba en posición. Ahora solo faltaba la fuerza. «Cuando yo diga, tiren de las patas», ordenó Julián a los dos hombres. La siguiente contracción llegó como una ola gigante. «Ahora, tiren». Julián guiaba la cabeza y los hombros, mientras Manuel y el peón tiraban de las patas delanteras que asomaban. Fue una lucha primitiva, brutal y hermosa. Sangre, fluidos y fuerza bruta. Y entonces, con un sonido húmedo de succión, el milagro ocurrió. El cuerpo del potrillo se deslizó hacia afuera, cayendo sobre la paja en una masa resbaladiza y oscura. El silencio cayó sobre el establo, pesado y absoluto. El potro no se movía. Julián se lanzó sobre él. Limpió las vías respiratorias, quitando las membranas de la nariz y la boca con sus dedos. El pequeño animal estaba inerte. Julián no se rindió. Comenzó a frotar el tórax del animal con una toalla áspera, vigorosamente, casi con violencia, para estimular el corazón. «Vamos, respira, tú no viniste hasta aquí para morir», le decía Julián, hablando con el potro, pero también consigo mismo. «Respira, maldita sea.
Sopló aire en las fosas nasales del animal. 1, 2 veces. El potrillo sacudió la cabeza. Una tos pequeña, húmeda. Y luego, una inhalación profunda y rasposa. El pequeño pecho se infló. El animal intentó levantar la cabeza. Julián se dejó caer hacia atrás, sentado sobre sus talones, con las manos temblando, cubiertas de fluidos de nacimiento. Respiraba agitadamente, con el corazón galopando. Miró sus manos. Esas manos que habían sostenido un revólver en un puente. Esas manos que habían escarbado en la basura de Lima. Esas manos que habían mendigado en Bogotá. Ahora, bajo la luz amarilla del establo, brillaban rojas y vivas. Eran, de nuevo, manos que daban vida. La yegua, agotada pero viva, giró la cabeza y relinchó suavemente hacia su cría. El potrillo respondió. Julián sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero esta vez no era una fractura, era una apertura. Una presa que se rompía. Comenzó a llorar, allí mismo, sentado en la paja sucia. No lloraba de tristeza. Lloraba porque, por primera vez en 10 años, el hombre que se miraba las manos no era un vagabundo, ni un fracasado, ni una víctima. Don Manuel se acercó lentamente. Miró al potro que ya intentaba ponerse de pie, miró a la madre a salvo, y luego miró al hombre que lloraba en el suelo. Se quitó el sombrero con respeto. Señor, dijo Manuel con voz temblorosa. No sé quién es usted, ni de dónde viene. Pero Dios lo envió a mi puerta. Julián levantó la vista. A través de las lágrimas, vio que la puerta del establo seguía abierta. Y afuera, en la oscuridad de la noche venezolana, creyó ver un destello blanco alejándose hacia el monte. El guía había cumplido su misión. No fue Dios, susurró Julián, con una sonrisa cansada dibujándose bajo su barba. Fue un caballo. El silencio que sigue a un milagro es siempre más denso que el ruido que lo precede. En el establo de la hacienda al renacer, después de la lucha frenética por la vida, solo quedaba el sonido rítmico de la respiración de la yegua y los primeros intentos torpes del potrillo por ponerse de pie sobre sus patas largas y temblorosas. Julián se quedó allí, arrodillado en la paja, mirando sus manos. La adrenalina comenzaba a bajar, dejando paso a un agotamiento físico que le pesaba como plomo en los huesos. Don Manuel, el dueño de la hacienda, rompió el hechizo. No lo hizo con preguntas intrusivas, sino con un gesto de humanidad básica que Julián no había recibido en 10 años. Le extendió una mano limpia para ayudarle a levantarse. Venga, amigo, dijo Manuel con voz suave. Aquí ya ha hecho todo lo que se podía hacer. Vamos a la casa. Necesita un baño y comida caliente. Y no aceptaré un no por respuesta. Caminar desde el establo hasta la casa principal fue un viaje corto en distancia, pero inmenso en significado. Julián, que había dormido en cunetas, bajo puentes y en bosques lluviosos, cruzó el umbral de un hogar decente. El olor a café recién hecho y a leña ardiendo en la chimenea le provocó un nudo en la garganta. Manuel le indicó el baño. Hay toallas limpias y ropa de mi hijo, que es más o menos de su talla. Tómese su tiempo. Julián entró al baño y cerró la puerta. Se miró en el espejo sobre el lavabo. Lo que vio le devolvió la mirada con ferocidad, un salvaje de ojos hundidos, piel quemada y barba de profeta. Abrió el grifo de la ducha. Cuando el agua caliente golpeó su espalda, Julián soltó un gemido involuntario. No era solo higiene, era un bautismo. Vio cómo el agua negra y marrón se arremolinaba en el desagüe, llevándose consigo la tierra de Bolivia, el polvo de Perú, el barro de Colombia y la mugre de Venezuela. Se frotó la piel hasta dejarla roja, quitándose las capas del caminante para encontrar al hombre que había debajo. Se afeitó la barba con una cuchilla desechable que encontró en el gabinete. Al terminar, el rostro que lo miraba desde el espejo era 10 años más viejo que el que recordaba, lleno de surcos y cicatrices, pero era inconfundiblemente el rostro de Julián Valeriano. Salió del baño vestido con unos vaqueros limpios y una camisa de cuadros. En la cocina, Manuel había servido un plato de estofado humeante. Comieron en silencio durante unos minutos, hasta que el hacendado dejó la cuchara y lo miró fijamente. No voy a preguntarle de qué huye, ni qué delito cometió, si es que cometió alguno, dijo Manuel con franqueza. Pero no me mienta. Usted no es un vagabundo. Esas manos, la forma en que movió al potro, usted es cirujano o veterinario de los caros. Un hombre no aprende eso viviendo en la calle. Julián masticó despacio, saboreando la comida real. Fui cirujano, admitió, y su propia voz le sonó extraña al pronunciar el verbo en pasado.
Hace mucho tiempo. En otra vida. Pues esa vida todavía lo persigue, amigo. Porque lo que hizo hoy fue arte. Manuel se inclinó hacia adelante. Mire, no tengo mucho dinero, pero necesito a alguien que entienda a los animales. Si quiere quedarse, hay trabajo, techo y comida. Julián sonrió con tristeza. La oferta era tentadora. Quedarse allí, esconderse en ese rincón de paz. Pero sabía que el círculo no estaba cerrado. El caballo blanco no lo había traído solo para salvar a un potro, lo había traído para que dejara de huir. Se lo agradezco, don Manuel. De verdad. Pero antes de aceptar nada, necesito hacer algo. Algo que debía hacer hace 10 años. Julián levantó la vista. ¿Puedo usar su teléfono? Es una llamada internacional. A Argentina. Manuel asintió y le señaló un viejo teléfono fijo sobre una mesita en el rincón. Julián se acercó al aparato como si fuera un explosivo. Sus dedos temblaban. ¿Recordaría el número? El cerebro humano es extraño, olvida nombres y fechas, pero retiene secuencias numéricas grabadas a fuego. Marcó el código de país, el código de área y el número de la casa de sus padres, donde su hermano Esteban vivía. El tono de llamada sonó. Tú. Cada segundo era una eternidad. ¿Y si Esteban se había mudado? ¿Y si había muerto? ¿Y si Camila había envenenado a todos en su contra? ¿Hola? La voz al otro lado era ronca, cansada. Era la voz de Esteban, pero sonaba más vieja. Julián sintió que se le cerraba la garganta. Intentó hablar, pero no salió sonido. ¿Hola? ¿Quién es? Insistió Esteban, irritado. Si es una venta telefónica, no me interesa. Esteban, logró susurrar Julián. Hubo un silencio absoluto en la línea. Un silencio tan profundo que se podía escuchar la estática de los miles de kilómetros de cable submarino. ¿Quién habla? Preguntó Esteban, ahora con un tono de alerta, casi de miedo. Soy yo. Soy Julián. Se escuchó un ruido fuerte al otro lado, como si una silla hubiera caído al suelo. ¿Julián? La voz de Esteban se rompió en un grito ahogado. Dios santo. Julián. ¿Eres tú? Te dimos por muerto. La policía encontró tu auto en el puente. Dijeron que te tiraste. Dijeron que el río te arrastró. No salté, hermano. Casi lo hago, pero no salté. Las lágrimas volvieron a los ojos de Julián. He estado caminando. Llevo 10 años caminando. Estoy en Venezuela. Estoy vivo, Esteban. Estoy vivo. Escuchó a su hermano llorar abiertamente al otro lado. Un llanto de alivio puro, de tensión acumulada durante una década. Maldito seas, Julián, gritaba Esteban entre sollozos y risas histéricas. Idiota, ¿por qué no llamaste? Mamá murió esperando una llamada tuya, ¿sabes? Pero ella siempre dijo que estabas vivo. Ella lo sabía. La mención de su madre fue un golpe, pero Julián lo aceptó. Era el precio de su cobardía. Lo siento tanto. No podía volver. Camila. Al diablo con Camila. Interrumpió Esteban con furia. Escúchame bien, Julián. Esa mujer no se llevó nada. Cuando desapareciste, ella intentó declararte muerto a la semana para cobrar el seguro y quedarse con todo. Pero yo no la dejé. Contraté a los mejores abogados. Le hice la guerra, Julián. La eché de la casa. Se fue con su amante y no se llevó ni una cuchara de plata. Julián se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Vendiste la casa? Vendí todo, dijo Esteban, y su voz cambió, volviéndose rápida, la voz del genio financiero que siempre había sido. Julián, escúchame. Cuando te fuiste, el país se estaba yendo al demonio. Vendí tu mansión en $, vendí el yate, los autos, las acciones de la clínica. Junté tus $5 millones líquidos. Esteban hizo una pausa dramática, tomando aire. Todos me decían que estaba loco, que debía gastarlo o repartirlo. Pero yo sabía que volverías. Así que invertí. Invertí como un animal, Julián. Compré acciones tecnológicas cuando nadie creía en ellas, compré bitcoins cuando valían centavos, invertí en tierras. Canalicé todo mi dolor y mi rabia en multiplicar tu maldito dinero. Era la única forma que tenía de sentirme cerca de ti. Esteban, no necesito dinero, ¿yo solo? Cállate y escucha. Le cortó su hermano. No tienes 5 millones. He estado manejando tu cartera durante 10 años. Julián, hoy, a fecha de cierre de mercado de ayer,
Tienes 112 millones de dólares en cuentas extranjeras a tu nombre. Eres uno de los hombres más ricos del país. Eres libre. Puedes comprar Venezuela entera si quieres. Puedes comprar el hospital que te rechazó. Puedes hacer lo que quieras. Julián se quedó mudo. Miró el teléfono de plástico barato en su mano. Miró a don Manuel, que estaba lavando los platos con humildad a unos metros de distancia. 112 millones. La cifra era absurda. Abstracta. No significaba nada para el hombre que había comido basura la semana anterior. Pero lo que sí significaba algo, lo que le golpeó con la fuerza de un tsunami, no fue el dinero. Fue el amor. Su hermano no lo había olvidado. Su hermano había dedicado 10 años de su vida a construir un imperio para un fantasma, solo por la esperanza irracional de que ese fantasma volviera a casa. El dinero no importa, Esteban, dijo Julián, con la voz quebrada. Tú me esperaste. Eso es lo que importa. Claro que te esperé, imbécil. Eres mi hermano. Ahora dime exactamente dónde estás. Voy a enviar un avión. Voy a ir a buscarte. Julián miró por la ventana. La noche era cerrada, pero la luna iluminaba los campos de la hacienda. No, Esteban. No vengas todavía. Y no envíes ningún avión. No voy a volver a Buenos Aires. Esa vida se terminó. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tienes una fortuna. Tengo una fortuna, sí. Y sé exactamente en qué la voy a gastar. Pero no será en autos deportivos ni en mansiones vacías. Julián sonrió. Una sonrisa genuina, tranquila, la primera en una década. Esteban, prepara los papeles. Vamos a hacer una transferencia grande. He encontrado mi lugar. Y creo que tengo un socio aquí al que le va a dar un infarto cuando se entere. Colgó el teléfono suavemente. El clic del aparato al posarse en la base sonó como el cerrojo de una celda abriéndose para siempre. Julián se giró hacia don Manuel. Ya no era el vagabundo. Tampoco era el cirujano arrogante. Era un hombre que acababa de descubrir que el verdadero tesoro no estaba en el banco, sino en la lealtad de la sangre y en la mirada de un caballo blanco. Julián colgó el teléfono, pero su mano permaneció sobre el auricular unos segundos más, como si quisiera retener el calor de la voz de su hermano a través de miles de kilómetros de cable. El silencio regresó a la cocina de la hacienda, pero ya no era un silencio vacío, estaba cargado de posibilidades. Don Manuel, que había estado secando un plato con movimientos lentos para no interrumpir, lo miró con una mezcla de respeto y curiosidad. El hacendado no había escuchado la conversación completa, pero había visto la transformación física de su huésped. El hombre encorvado por la vergüenza se había enderezado. Sus hombros, antes cargados con el peso del mundo, ahora sostenían una dignidad nueva. ¿Malas noticias, hijo?, preguntó Manuel con cautela, viendo las lágrimas secas en las mejillas de Julián. Julián se giró. Sus ojos, esos lagos profundos que habían visto la miseria de un continente, brillaban con una luz clara. No, don Manuel. Las mejores noticias posibles. Acabo de descubrir que no soy pobre. De hecho, hizo una pausa, buscando las palabras exactas para que no sonara a locura. Tengo los recursos para ayudarle. No solo con la yegua. Con todo. Esa noche, sentados frente a la chimenea mientras la lluvia tropical golpeaba el techo de zinc, Julián le contó la verdad. No la versión resumida, sino la historia completa: el puente, el suicidio fallido, la caminata de 10 años, el hermano leal y la fortuna acumulada. Manuel escuchaba con los ojos muy abiertos, olvidando su café. Cuando Julián mencionó la cifra de 112 millones de dólares, el viejo hacendado soltó una carcajada nerviosa, pensando que era una broma. Pero la mirada de Julián no bromeaba. Don Manuel, usted llamó a este lugar el Renacer. Quiero que ese nombre sea una realidad, dijo Julián, inclinándose hacia el fuego. Quiero asociarme con usted. No quiero comprarle la granja, quiero que la construyamos juntos. Quiero hacer aquí el centro de rehabilitación equina y veterinaria más avanzado de Sudamérica. Un lugar donde los animales rotos, los que nadie quiere, los que la sociedad descarta como inservibles, tengan una segunda oportunidad. Exactamente como la tuve yo. Las semanas siguientes fueron un torbellino que sacudió la tranquilidad del valle. Cuando los fondos de Esteban comenzaron a llegar, la burocracia se disolvió como azúcar en agua caliente. Camiones con materiales de construcción, equipos médicos de última generación importados de Alemania y cuadrillas de trabajadores llenaron los caminos de tierra que antes solo pisaba el ganado flaco.
Pero Julián no se sentó en una oficina con aire acondicionado a dirigir la obra. Él estaba allí, en el barro, cargando sacos de cemento, clavando cercas y diseñando los quirófanos con la precisión obsesiva que una vez usó para operar cerebros humanos. La diferencia era que ahora sonreía. Vestía botas de trabajo, jeans gastados y camisetas de algodón. Su barba estaba recortada, pero seguía allí, plateada y noble, recordándole quién era. 6 meses después, un avión privado aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía. Una caravana de camionetas blindadas subió hacia la hacienda. Del vehículo principal bajó Esteban. El reencuentro de los hermanos Valeriano no fue una escena de película con música de violines. Fue un choque de humanidad. Esteban, vestido con un traje impecable pero con el rostro marcado por el estrés de las finanzas, corrió hacia el hombre robusto y bronceado que lo esperaba en el portón. Se abrazaron con una fuerza que les quitó el aire. Lloraron abrazados en medio del polvo de la entrada, 2 hombres de 50 años sollozando como niños, sanando una década de ausencia en un solo minuto. «Mírate, pareces un granjero», bromeó Esteban, limpiándose las gafas empañadas. «Podrías estar en Mónaco. Podrías estar viviendo en un ático en Nueva York. Y estás aquí, oliendo a caballo». «Este es el mejor olor del mundo, hermano», respondió Julián, palmeándole la espalda. «Ven, quiero mostrarte en qué gastamos tu dinero». Le mostró el hospital veterinario, equipado mejor que muchas clínicas humanas. Le mostró los prados verdes infinitos donde caballos rescatados de mataderos, circos y maltratos corrían libres recuperando su dignidad. Le mostró al potrillo que había salvado aquella primera noche, ahora un animal fuerte y curioso que trotaba hacia Julián cada vez que lo veía. «Esto es increíble, Julián», admitió Esteban al atardecer, mirando el valle desde la terraza de la casa principal, ahora renovada pero sencilla. «¿Pero, es suficiente? Eras el mejor cirujano del país. ¿No extrañas el reconocimiento? ¿El poder?». Julián tomó un sorbo de mate y miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras el Ávila. Esteban, cuando tenía 5 millones y operaba senadores, era el hombre más pobre del mundo. Necesitaba que todos me dijeran que era bueno para creerlo. Mi felicidad dependía de la opinión de una esposa que no me amaba y de una sociedad que no me conocía. Ahora, Julián señaló el campo, ahora soy rico. No por el dinero en el banco, sino porque sé quién soy. Soy el hombre que camina. Soy el hombre que ayuda a nacer. Y eso nadie me lo puede quitar. Esa noche, después de que todos se retiraran a dormir, Julián sintió la necesidad de salir. Caminó solo hacia el límite norte de la propiedad, cerca del descampado donde había ocurrido el encuentro meses atrás. La luna llena bañaba el valle con una luz plateada, casi azulada. Julián se detuvo junto a la cerca blanca. Esperó. No sabía si vendría, pero su corazón le decía que era hora de despedirse. Y entonces, emergiendo de la niebla baja, lo vio por última vez. El gran caballo blanco. No parecía caminar sobre la hierba, parecía flotar sobre ella. Su pelaje brillaba con una luminosidad propia, etérea. Se acercó a la cerca, pero esta vez no había urgencia en sus movimientos, solo una paz infinita. El animal se detuvo a 1 metro de Julián. Sus ojos oscuros, esos pozos de sabiduría antigua, se clavaron en los del hombre. Ya no había mensaje de sálvate ni de sígueme. El mensaje ahora era de aprobación. Misión cumplida. Gracias, Alba, susurró Julián, dándole por primera vez un nombre. El nombre de los amaneceres que había visto en su viaje. Gracias por no dejarme saltar. Gracias por caminar conmigo cuando no tenía a nadie. El caballo bajó la cabeza en un gesto que parecía una reverencia. Soltó un resoplido suave, una nube de vapor blanco que se disolvió en la noche. Luego, se dio la vuelta lentamente. No se fue trotando ni galopando. Simplemente comenzó a caminar hacia la niebla, y con cada paso, su figura se volvía más translúcida, más luz y menos materia, hasta que se fundió completamente con el brillo de la luna. Julián se quedó solo en la noche. Pero por primera vez en su vida, la soledad no era un vacío. Estaba lleno. Regresó a la casa, donde su hermano y su socio dormían seguros bajo el techo que él había provisto. Al día siguiente habría mucho trabajo. Había una yegua con una pata fracturada que llegaba desde Maracay y una cerca que reparar en el sector sur. Julián sonrió. Tenía trabajo. Tenía un propósito. Tenía un hogar. El doctor Valeriano había muerto en un puente de Buenos Aires hacía 10 años.
El hombre que regresaba a la cama esa noche era simplemente Julián. Y eso era más que suficiente. A veces, el destino tiene que quebrarnos por completo para poder reconstruirnos correctamente. Julián Valeriano creía que lo tenía todo, pero tuvo que perder su nombre, su orgullo y su fortuna para encontrar lo único que el dinero no puede comprar, un propósito. Esta historia nos enseña una verdad brutal y hermosa: el éxito no es lo que acumulas en el banco, sino lo que eres capaz de dar cuando no te queda nada. El caballo blanco no fue solo un animal, fue la encarnación de esa segunda oportunidad que todos merecemos, esa voz silenciosa que, justo al borde del abismo, nos susurra: todavía no. Tu historia no termina aquí. Cierre dramático y llamado a la acción. ¿Alguna vez has sentido, como Julián, que estás caminando sin rumbo esperando una señal para volver a vivir? Si esta historia hizo vibrar algo dentro de ti, si crees en el poder de las segundas oportunidades, dale un me gusta ahora mismo. No lo hagas por el algoritmo, hazlo como un pacto contigo mismo de que nunca te rendirás. Mano blanca indicando hacia abajo. Déjame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu caballo blanco? ¿Qué o quién te salvó en tu momento más oscuro? Leemos y valoramos cada cicatriz compartida en esta comunidad. Y si conoces a alguien que esté caminando bajo la lluvia, perdido y sin esperanza, comparte este vídeo con esa persona. Quizás, hoy, tú seas la señal que ellos están esperando. El mundo está lleno de historias que aceleran el corazón. Si no quieres perderte la próxima, suscríbete al canal y activa la campanita. Bienvenido a Thrilling Stories, donde la realidad supera siempre a la ficción. Nos vemos en el próximo capítulo.